que estaba en uso de la palabra, puede continuar con su informe. Con la misma idea. Comienzo en el tema de las operaciones inmobiliarias, pero quería decir, señorías, a la altura de mi informe y a la altura de este procedimiento, después de ver toda la prueba practicada, podemos decir que Domingo Cuadra conocía la existencia de una actividad delictiva. Yo creo que no. Por lo tanto, las operaciones las voy a mencionar, porque hay algunas sospechas de que el Ministerio Fiscal ha puesto para conducirla, pero realmente creo que la parte importante de mi informe ha sido la anterior, ¿no? Yo dividiría el tema de las fincas de Nahueles. Las fincas de Nahueles, que están en un convenio urbanístico. La primera finca fundamental es la finca registrada 6.378, la de Posada Sur. Aquí, Otto Reitan, voy a poner cronómetro para no pasarme los 30 minutos, confidente, si no me pega usted. Otto Reitan es el cliente de Domingo Cuadra. Otto Reitan es un noruego multimillonario, como los que hay en Marbella, muchos, otros no, otros vivimos normal. Y compró una parcela que valía una pasta tremenda, en un polígono industrial en Nahueles. Tenía que hacer un proyecto inmobiliario, pero había que ponerse de acuerdo con el resto de los vecinos y él no quería ponerse de acuerdo. Después compró una casa que yo la he visto de 9 millones de euros, que además para no ver a los vecinos compró las 3 parcelas que había al lado. Ese es el cliente que tenía Domingo. Ahí donde el primer contacto de Domingo Cuadras con y además está documentado, lo digo en mi institución, está documentado, de hecho, la existencia de los Reitan no se inventa, existe Otto Reitan. El primer contacto de Llorca es a través de Cristina Sekeli, una de las grandes inmobiliarias de la Costa del Sol, y aparece en el despacho de Domingo Cuadra, porque quiere comprar esa parcela. Y eso ocurre en marzo de 2004. En ese momento el cliente de Domingo Cuadra es Posada Sur. Aquí el fiscal hay un elemento que lo mete como índice blanco y dice, es que la propietaria de Posada Sur es Racer Límite, una sociedad de Gibraltar. Mire usted, es que la estructura societaria es de Otto Reitan, no es de Llorca. La sentencia de Bañera Blanca, muy significativa, cuando nos dice que en la constitución de una sociedad, la tenencia de un bien inmueble a través de una estructura societaria no es delito de blanqueo. El delito de blanqueo, no, de por sí no, lo importante es que se oculte un fondo ilícito con esa estructura. Tal es así que las sociedades limitadas también ocultan los titulares, porque la venta de las participaciones sabemos que no se escribe en el registro mercantil. Por lo tanto, el decir que es una sociedad Gibraltar no quiero que suene como un elemento de índice de blanqueo. Aquí no lo era. Y el señor Llorca compra la estructura societaria, pero el encargo que hace con esa exhaustividad que tiene Domingo en su trabajo cumple con todos los requisitos de la ley de presión de blanqueo. Pero es que aquí no es, su cliente no es Llorca. Por tanto, los fondos que vienen de Llorca, él tiene que velar por su cliente y defender a su cliente, no a Llorca. Llorca compra ese bien. Pero a pesar de ello, pide referencias bancarias. Y yo, en el interrogatorio extenso que hice, señoría, se decía claramente, referencias de banco, la revista Solo en Marbella aparecía identificado, era un señor conocido en Marbella, formaba parte de la Cámara de Comercio, los testigos han declarado aquí que era un tío, por lo menos las dos caras al menos dos caras parece que tiene el convidado de piedra. Una es en el tema inmobiliario, que nunca se ha ocultado, además, en una de las preguntas, en uno de los interrogatorios, por ir brevemente hablando, su señoría me cortó y dijo, no, ya lo tenemos claro, cuando yo preguntaba, porque hay escritura, preguntaba a Juan Miguel García, creo que era, ¿el señor se ocultaba? No se ocultaba. El tema notarial nunca, en la escritura nunca se ha ocultado. Otra cosa es el tema, el entramado que según la tesis acusatoria de los proveedores de filatelia. Ahí sí parece que utiliza otro tipo de fiducia o de trust, lo que sea, para el tema de filatelia, porque ahí es donde está el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión está en la estafa piramidal presunta que hay interna y el posible fraude que pueda haber en el tema de los sellos. No está en el tema inmobiliario. El tema inmobiliario sí puede ser que no es fiscal para canalizar los fondos delictivos. Hombre, pero hay que saber que los fondos vienen de Fórum. Tiene que la altura del procedimiento que supiera un despacho que los fondos eran delictivos los que estaban manejando. Pues, cuando compra Llorca, claro, el administrador era el cuadro asociado, sigue siendo administrador del cuadro asociado. Paga 5 millones de euros la finca. Y después, Llorca le presenta, es cuando se introduce Grupo Unido, le presenta a Grupo Unido, le presenta a Fórum, que no sabía quién era.
Pero va a mirar las cuentas anuales, tiene el grupo, Forum, oye, qué buen cliente. Mira, es un cliente, yo tengo relación, y se ha demostrado que este señor tenía relación con el presidente, era conocido, vamos, el presidente de Forum Filatélico, una persona, no tengo que decirlo, que en aquel momento pues no daba ningún tipo de sospecha, ni Fernández de Prada, cualquier vinculación con estos señores, con Forum Filatélico, no podía sospechar al despacho. Y entonces se le encarga a Domingo Cuadra la compra de la venta de esta finca. Es decir, Grupo Nido quería comprar esta finca. Y 4 más, que es la 988, la 989 y la 990. Y para ella se le hace un encargo de 11 de noviembre. Pero el encargo se lo hace directamente Grupo Nido. Mire usted, señor Cuadra, encárguese de la compra de estos terrenos para hacer una promoción inmobiliaria. ¿Y por qué? Porque es el que conoce la finca principal, es el que conoce a los vecinos, trabaja in situ en Marbella, por lo tanto es la persona apropiada. Es verdad que hay un contrato de faros, es decir, los fondos, eso señoría, hay un contrato de gestión de faros que directamente transfiere, y lo he documentado en el interrogatorio de Domingo Cuadra, lo reitero, transfiere directamente de las cuentas, y lo ha dicho aquí Amado, hasta la sociedad ha repetido ese tema. Los fondos vienen directamente transferidos a faros. Pero ¿qué ocurre? Que se resuelve el contrato de faros y se le encarga posteriormente. Y los fondos, Lucía Barcar se estuvo aquí declarando, los fondos se devuelven por transferencia y por pagaré, vuelven a Foro Filatélico y se le encarga el trabajo. Domingo Cuadra no sabía que se le había encargado antes a Faro. El Ministerio Fiscal especula que no sabía, pero ¿por qué? Porque hay en el bloqueo, cuando se produce el bloqueo de los fondos, y voy a intentar ser claro porque el tema es complicado, la parcela 6.378 es la que se compra y se consuma la compraventa en el año 2005. Esa se compra con el dinero, que es el dinero que se lleva con el TRAS, ya lo explicaré, el señor Yorca. Pero las otras 4 parcelas, que eran nombre de Cantervide, había un procedimiento penal y estaba escrito en el registro de la propiedad, que lo hemos demostrado, con lo cual los propietarios estaban peleando y no se podía comprar. Ya había adquirido Farus, había adquirido 13 fincas. En esa compraventa no interviene Domingo Cuadra, como dice Lucía Barcarce en esa escritura, y Yorca compra esas parcelas. De ahí donde viene, que no quiero que la sala, que Luis Protani liquida su patrimonio y vende a Yorca ahí. Pero estamos hablando de un periodo muy anterior a Domingo Cuadra. O sea, ya el delito de blanqueo es omnicomprensible, pero ya lo que no puede ser ya llegar a unos extremos que sean ya totalmente inentendibles. Entonces, ahí parece que está, pero es que da igual, porque Protani está condenado por la justicia italiana por unos hechos ocurridos en el año 91-92. Los fondos no vienen de Protani, es importante. Y la sentencia de Ballena Blanca, que yo la conozco perfectamente, se absuelve a Uyala, que otro de los que se refieren, Uyala fue absuelto en Ballena Blanca. Sin embargo, hay un informe de Farus en la pieza Ballena Blanca que es el que permite el bloqueo, porque después usted dice Uyala, Protani, Yorca, esto, lo otro, bloqueo de fondos. Y esta señora hace una expresa Cuba en diciembre y dice, usted que no, que los fondos son de Foro Filatélico. Y aquí está. Y van a hablar con Amado, a hablar con Merino. Merino lo reconoció en su testimonio, que le pidieron, mira, que me están bloqueando los fondos, que me están bloqueando 3 millones de euros para esta promoción. Y hombre, si el dinero es nuestro, es de Foro. Y oye, pues aquí ha pasado algo. Es que hay Faro, ¿quién es Faro? Y entonces, que en su departamento lo tienen todo, le dan copia de los contratos de resolución, está todo documentado. De las devoluciones de dinero, y dicen, no, esto que se le encargó a una sociedad Faro, pero el dinero se ha devuelto. Entonces, usted tiene el encargo ahora y el dinero viene directamente de usted. Entonces, ahí es cuando se entera Domingo, en diciembre del 2005, cuando se entera que había un encargo de Faro. Y no hay otra prueba que diga lo contrario. Lo demás es especular. No lo sabía. Y tan ingenuo es Domingo Cuadra que dice al juez de Marbella, tenga usted, diciembre de 2005, mire usted que el prestigio Foro Filatélico, tenga usted cuidado que no trascienda esto, estos fondos devuélvamelo, no están ocultos, están en un despacho de para comprar un terreno. Y después dice, no te lo puedo desbloquear porque es que me dicen aquí los auditos que Protani, pues ya asueltos después, que no tienen nada que ver. Bueno. Y dice el juez en ese auto, no dudo que actúe con buena fe Cuadra Asociado, lo dice en el auto. Lo dice en el auto. Actuó en buena fe, claro que actuó en buena fe. Y le da toda la información, todas las compromisos, todas las escrituras. Ese es el dinero de las 4 fincas. Entonces, no podemos mezclar. Entonces, el dinero viene de Foro, dinero bloqueado. Si lo hubiera ocultado, señoría, lo hubiera tenido una cuenta en el extranjero, no tenía la cuenta de Marbella en el despacho para la compraventa. No hay ocultación, no hay origen delictivo en esa operación. Y en la compraventa, la otra parcela, la 6.378, que se firma ante notario, los medios de pago están perfectamente identificados
y viene, proceden del Grupo Unido, pero dicen, no, de la matriz. Pero es que además Domingo Cuadro le pide, dame certificado, pedirle certificado a Foro Filatélico de solvencia, le pide certificado a Foro. Y lo tiene todo documentado el dueño de esos fondos. ¿Qué ocurre? Claro, que ha comprado Yorca. Claro, pero Yorca en este momento, y la sentencia de Polaremo, la sentencia de Yorca, no tiene nada que ver, ni podemos mezclarla con el tema de Foro. Yorca compra, y le encarga a Domingo un TRAS. El TRAS viene, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, el TRAS es una de las gestiones de un despacho de abogados. Y está sujeta a la Ley de Prevención de Blanqueo. Viene cuando estoy por cuenta de cliente, abriendo cuentas bancarias, en operaciones inmobiliarias, y los TRAS viene expresamente, ahora no me acuerdo del artículo, creo que el artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo, donde viene el TRAS, textualmente. Y le pide un TRAS que vive en Londres, y en Londres pues entiende que el TRAS es una cosa que es normal, ¿no? Y lo ponga a nombre de mis hijos, de Yorca. Claro, lo importante no es que sea un TRAS, señoría. Lo importante es que los fondos provienen de foros filatélicos. Los fondos vienen de la compra de la parcela 6.378 por importe, si no recuerdo mal, de unos 12 millones de euros. De ahí viene. Y ahora, claro, los fondos se lo tiene que dar su dueño. Y se mandan, como dice el fiscal, se mandan a Ámsterdam, a donde tengan que ir. Vale. Y estando allí, y controlados por... No estaban primero controlados, primero había unos administradores de extranjeros, pero Domingo Cuadra tiene conocimiento de la condena de Yorca cuando el juez, en enero del 2000 o febrero del 2006, dicta el auto y dice, mira, no le puedo dar los fondos porque aquí hay Puyala, Protani, no sé qué, y hay una condena de Yorca. Digo, hostia, en febrero no hay ningún rastro, ningún dato, que estaba en el extranjero, que no estaba en el extranjero porque un tío vive en el extranjero, pero y la comunicación que tiene con él es fluida de abogado cliente nada, no hay ninguna conversación telefónica, nota, que se largo delictivo en esas conversaciones. Y ahí es cuando se entera. Entonces cuando dice, claro, está hablando de enero, mayo es la intervención de Foro, y esto le pide explicaciones y dice, no, esto sentencia me van a absolver, esto es un error, y bueno, vale. Y al poco tiempo viene la intervención de Foro. ¿Y qué es lo que hace? Claro, ahí sí que hay un equilibrio y una fuerte problemática que tenía Domingo ahí. ¿Qué hace? Se ponen con el Seblas, se ponen con estos y dice, tengo aquí 12 millones de euros de Yorca, pero que vienen de fondos filatélicos. O me los quedo, tenía 3 opciones, o me los quedo, o se los dejo a Yorca y me callo, o se lo comunico al juzgado. Así creo que lo correcto es lo que había que hacer, comunicarlo al juzgado, informarle de esa cantidad de dinero. Y busca unos asesores fiscales en Marbella para traer los fondos y los trae. Y se los comunica al juzgado. Y están bloqueados, gracias a él. Ahí están bloqueados. Claro, me imagino Yorca donde esté, como tiene que estar, ¿no? Por eso las notas esas de Consejo General lo pone a parir, y dice la madre que lo parió, valiente delator, valiente traidor. ¿Qué hubiera ocurrido en aquel momento? Que él no está ni imputado, que Domingo no estaba ni imputado un año después, en el 2000. ¿Qué hubiera ocurrido si esta casa se archiva? Le mete una demanda allí en Londres, tremenda. Ese es el tema del TRAS. No podemos confundir ahí ningún tipo de indicio negativo porque el delito, o sea, los fondos vienen de Foro Filatélico. Y además, es un contraindicio su comportamiento de que efectivamente no es de repartición de daños, es un contraindicio de que él desconocía, de que los fondos de Foro Filatélico eran delictivos. Y los fondos no eran de Yorca, si fueran de Yorca, porque nos dice la jurisprudencia claramente que la vinculación con delincuentes no es el delito de blanqueo. El delito de blanqueo es la trazabilidad de los fondos, porque digo, un delincuente puede cometer un delito y los fondos sean lícitos. Otra cosa es el típico blanqueo del señor que está en el paro, que no tiene nada, y al contrario, pues yo tengo, aquí se invierte la carga de la prueba. Yo entiendo que el delito de blanqueo, la carga de la prueba, yo lo he hecho a lo largo del juicio, se invierte. Yo creo que hay que dar explicaciones. Yo creo que uno para el de blanqueo no puede esperar que el fiscal lo acuse. Yo lo he intentado. Es decir, demostrarle a la sala de que efectivamente no se dan los indicios de blanqueo porque es un delito un poco especial, ¿no? Un criticado especial. ¿Cuál es el elemento peyorativo en la historia? Porque el elemento del fiscal es que ha habido una enorme plusvalía. Claro, porque ha vendido 5 millones de euros. Porque se confunden los términos. Se compró 1.200.000 euros al principio o rentan, y ahora se vende por 12 millones de euros, que es plusvalía. Pero es que entre media compra Yorca, y la plusvalía no es tanto, es el doble. Pero es que la plusvalía está en un convenio urbanístico. El convenio de noviembre de 2004, firmado entre el Grupo Unido y el Ayuntamiento de Marbella. ¿Qué ocurre? Que ese convenio urbanístico, nosotros no...
Y ese convenio urbanístico hemos aportado una tasación pericial, la aportamos, la conoce la sala y se la exhibí a Domingo Cuadra, la pueden ver con carácter previo al juicio. Porque yo, cuando preparé la defensa, digo, aquí, este tema tengo que defenderse al fiscal. El fiscal me habla de una plusvalía, tengo que demostrar que esa plusvalía no es ilícita. Claro. En ese convenio urbanístico cambiaba las condiciones urbanísticas, pasaba de una edificabilidad a otra, con lo cual el valor de la finca cambia. Y me dice el fiscal, sí, pero claro, es el Ayuntamiento de Marbella. Y hay una nota por ahí, el que siempre está ahí, ¿vale? Yo he aportado en la pericial, he aportado la sentencia de Ballena de Himalaya, porque yo estuve en ese juicio 2 años enteros. Y yo defendía a uno de los concejales. Y ahí ese convenio del Grupo Unido, señor fiscal, y el de César de Mar, porque yo también fue procesado, pero no fue enjuiciado. Y la ley dice, cuidado, no le pueden aceptarlo. Otra cosa es el posible cohecho que pudiera haber. Pero lo que es la esencia del convenio, se la acusaron de prevaricación, malversación de caudales públicos, a los concejales y a Llorca. En la estructura que he presentado lo digo claramente y en la sentencia lo pueden ver. Se asume, se considera que el convenio es lícito, el convenio urbanístico es lícito completamente. Pero es más, hay un informe del interventor municipal y del tasador municipal. El tasador municipal, los que conocemos Marralla y las operaciones de Marbella, ha estado un poco en entredicho porque era un tasador privado, pero el interventor municipal no. El interventor municipal es un funcionario del Estado. Hace un informe y valora la finca, señoría. Y valora la finca, hablo de memoria porque quiero ir rápido, en 1.035 euros. Lo tengo todo escrito, por metro cuadrado. 1.035 metro cuadrado. Si multiplicamos, está valorando los 78.000 metros. Salía justamente, la valoración del interventor eran 10.300.000 y pico euros, y el tasador nuestro sale 12 millones, y el precio de la compraventa, si no recuerdo mal, 11.950.000 euros. Estamos en valor de mercado. En valor de mercado. Pero es que es más, es que el interventor valora los aprovechamientos urbanísticos y lo valora en 6.300.000 euros y se paga 1.375.000 euros al ayuntamiento. Eso es lo que podía decir en esas notas que había que pagar, claro que hay que pagar al ayuntamiento, hay que pagar lo que vale el aprovechamiento urbanístico. Hay un cheque, aquí se exhibió ese cheque, yo lo exhibí, y hay un convenio, está el cheque, que lo pagó. Yo me gustaría preguntar al administrador concursal, ¿han hecho algo por esa finca? Porque una de dos. Es verdad que el problema urbanístico en Marbella ha sido complicado para la finca. Esa finca está en Nahuel, es la milla de oro de Marbella. Es una zona completamente viable urbanísticamente. No es una zona, no es un sembrado de patata, es una zona para construir. La única diferencia es que se puede construir un poquito más o menos que donde está el tema del dinero. Entonces eso depende del plan de urbanismo, en el tema de esquina es complicado. Pero hubo un momento histórico que gobernó en Marbella el PSOE con Podemos y con los independientes de San Pedro y gobernaba la Junta de Andalucía de San Pedro. En ese momento histórico se podía haber trabajado porque había para que esa finca se pudiera haber edificado. El trabajo que Domingo iba no era la compraventa, era la promoción de aquella edificación con una sociedad detrás como era. Fueron que el perito nuestro valora los beneficios en 77 millones de euros. Está en la pericia. Pues ese convenio que ahí está, no sé lo que ha hecho la administración concejal. Yo lo que hubiera hecho es negociar con el convenio, porque eso es el dinero de los inversores. Domingo más no puede hacer. Domingo ha traído dinero, pero ya ir al ayuntamiento y ya negociar el convenio no puede hacerlo. O si no, devuélveme el 1.375.000 euros, porque si no voy a construir, devuélvemelo. Esa es la probabilidad. Hay un informe, una tasación pericial que pidieron los administradores concursales, que yo la impugné, señoría, y el fiscal no ha traído a los autores porque está mal hecha, porque valora la finca sin tener en cuenta el convenio y en otra fecha posterior. La pericial no tiene desperdicio ninguno, es un tocho importante y se puede verificar que no hay ninguna probabilidad. Se quiere equiparar por los peritos que puede ser como una especie como el tema de los sellos. Si se ha vendido un precio superior para descapitalizar la empresa, no es lo mismo. Los sellos, ¿cómo se valoran los sellos? Las fincas se valoran. Y yo, por lo menos yo he demostrado la carga de la prueba de que ese valor lo valía. Ese es el dinero que va a Llorca y que va al TRAS, o sea, procedente, y que vuelve otra vez a Fórum Filatélico, o sea, porque este señor está encargado de que vuelva. Creo que más o menos sí. Hay otro elemento somos codefensos, me ayuda. Hay un elemento, señor fiscal, usted dice tanto en César de Mar como en este convenio, dice la disponibilidad, no tenía la disponibilidad, claro, por aquí nos encontramos que tenemos Faro ha comprado 13 fincas, se la vende a Grupo Unido, pero me falta el sector entero.
le encargo a Domingo Cuadra que compre sector entero. Si no tengo sector entero no puedo construir, lo necesito entero. Lo compro, lo valoro, voy a ganar dinero ahí, y dice fiscal, es que cuando se firma el convenio, claro, porque el convenio, no lo he dicho, señoría, el convenio no intervino Domingo en el convenio, hasta aquí, que Antonio Martín Lomeña del Grupo Prío, que era abogado, que es el que negocia el convenio. Cuando llega Domingo, le encargo de Domingo, aprovecho para ver. El convenio, el encargo de Domingo de noviembre, señoría, y el convenio de abril, donde ya se encuentra, el contrato, el precio ya está fijado, aunque no hubiera tasación, ya el precio está fijado, Domingo no interviene en el precio, ya no, hay unos departamentos de control financiero que han buscado la viabilidad y lo han visto, y se encuentra con el convenio hecho, y no negocia el convenio, y es Antonio Martín Lomeña, que es el que lo interviene. Pero dice fiscal, que usted cuando firma el convenio, y es verdad, firma la zona fiscal, Grupo Unido es dueño de 3 parcelas, pero todavía no tiene las 6.378, ni tiene las 4 parcelas que tiene que vender al cartel. Y por lo tanto lo considera como algo irregular, ¿no? Porque tiene que pero es que usted, es que por lo menos en Andalucía, o sea, aquí la ley establece que no hace falta tener la propiedad ni la titularidad para firmar un convenio urbanístico. Si encuentro en un segundo el artículo exacto, bueno, todos sabemos que las licencias urbanísticas se dan sin perjuicio de terceros, porque el ayuntamiento no se mete en la titularidad, no se puede meter. Un segundo, son tantas cosas, quiero abreviar. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su artículo 30, titulado Convenios Urbanísticos de Planeamiento, artículo 30, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, dice literalmente: la Administración de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, actuando en el ámbito de sus respectivas competencias y de forma conjunta o separada, podrán también suscribir, como cualesquiera personas públicas o privadas, sean o no propietarios del suelo, convenios urbanísticos relativos a la formación o innovación de instrumentos de planeamiento. O sea, la ley, ningún ayuntamiento te pide el título de propiedad. Después, si hay problemas con los cotitulares, ya está. Pero es que además era lógico que cambiara el convenio, porque si tengo el sector mayoritario, si tengo 13 fincas y me faltan 2 y estoy disponible, el convenio es válido. Porque el convenio no deja de ser un acuerdo de voluntades. Después de dar la licencia, no. Acuerdo de voluntades que el ayuntamiento te hace pagar, que al final se verá la propiedad. Por lo tanto, ese indicio que también ocurre en Ceja de Mar no puede ser un indicio de irregularidad o que hubiera algo anormal Domingo Cuadra en el tema. En cuanto a la repartición de los fondos, creo que está muy claro, ya lo he dicho antes, es decir, se mandan, el fiscal los quiere ver como una operación rara, pero no ninguna operación rara. Los fondos son del Grupo Unido, lo ha comprado Yorca en aquel momento, no es ningún tipo de delincuente, se los lleva, y el origen de los fondos son claros. Y después se reparte y se trae y se pone a disposición del juzgado. Sí quiero decir una cosa, el fiscal comienza su informe, no sé cómo voy de tiempo, el fiscal comienza su informe habla de la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Yorca, que después el Tribunal Supremo lo absuelve, y dice que los hechos probados son los mismos. No comparto su opinión con ustedes, señor fiscal, porque en esa sentencia, que está aportada en auto y la puede leer la sala, solamente mi opinión, hay un auto aclaratorio, lo que dice es los hechos probados de la sentencia son que era un fiscalista que los hechos ocurren en el año 92 y 93, es un señor que vive en Colombia, y dicen que ha introducido de los negocios que se vienen en Colombia, introduce fondos en España, vale. Pero no dice fondos de origen delictivo, la sentencia dice que de sus negocios, y ahora en un auto de aclaración de 40 páginas empieza a decir que son de origen delictivo. Claro, don Juan Manuel Maza, que era el ponente de la sentencia, y dijo, esto no puede ser, las sentencias son intangibles. O sea, no estamos hablando de un defecto formal, de una escucha telefónica y que lo he hecho por... No, estamos hablando de que en la sentencia, en el auto de aclaración, dice que se ha olvidado poner que el origen de los fondos es delictivo. Joder, lo más importante del delito es que el origen de los fondos es delictivo, no es de sus negocios. Por eso lo absuelve. Y además, y dice una crítica muy dura
a la sentencia, dice el ponente, dice, parece ser que el discurso de la sentencia iba por el camino absolutorio, y al final se transforma en condena, pero se le olvida poner los argumentos. Por lo tanto, el acto de hecho probado es el que viene en la sentencia, no en el que viene en el auto de declaración. Y lo que demuestra es, primero, que el señor Jordi Say, en el año 2007, que no tenía antecedentes, o sea, no tenía antecedentes en esa sentencia, lo pone claramente, y que, además, es imposible que esos fondos, que podamos vincularlos con Forum, porque estamos hablando de una operación de 1,5 millones de euros del año 91-92, pero es que además, si la sentencia, todos sabemos lo que es una sentencia absolutoria, la eficacia jurídica que tiene, pero esto condena a los demás. O sea, no es en defecto formal, condena por narcotráfico a varias personas y condena por delito fiscal. Y absuelve completamente al blanqueo. Puede leer la sentencia, yo en la extrusta que he presentado. Lo digo claramente y es que, en señoría, no es así. Y ha reiterado usted varias veces de que los hechos probados son los mismos. No son los mismos. No son los mismos. Con todos mis respetos, señor fiscal. Las Marvel Pulpe rápidamente. Ahí hay 5 operaciones. Hay las 2 operaciones importantes, que son el 2002, que es la compra Macoda y la compra por parte del Grupo Unido, no interviene Domingo Cuadra. Estamos de acuerdo, es del año 2002. Y esa es la operación importante, esa es la que se mueve el dinero. Después Domingo Cuadra interviene en lo que es la transmisión de las participaciones a unos señores austriacos y la negociación para refinanciar las fincas. Vale. El tema de los austriacos. A ver. Hemos demostrado con documentos y se aportará en la sala que estos señores, que Domingo cumple con el reglamento de previsión de blanqueo capital. O sea, que se presenta a Llorca en un momento que no sabe que está condenado y que tiene ningún tipo, un tío de la Cámara Come para ir a tocar. Un momento que ya tiene relaciones con Grupo Unido, con lo cual Grupo Unido y Forum le daba validez a la operación. O sea, el que vende a Marpulpe y a Marvestar es Grupo Unido. Ya eso a un abogado le tiene que dar garantía que una de las partes es Grupo Unido. En aquel momento, ahora claro, ahora no, pero en aquel momento te daba tranquilidad como abogado. Bien, esa parte está, Llorca no es un tío. Y ahora vienen unos señores que se identifican. Si fuera un testaferro, pues se hubiera puesto, se podría haber puesto el nombre de cualquier sociedad gibraltareña. No, vienen 2 tíos de Austria como personas físicas, se identifican. ¿Y qué le pide el señor Domingo Cuadra? Le pide su pasaporte, lo que pide la ley de... Y hay que ver que en aquella época no estaba el reglamento todavía en vigor. El reglamento de prevención de blanqueo entró en vigor en abril del 2005. Se estaba traslimitando. Estaba la ley de prevención de blanqueo, recordemos, 2003, sujeto obligado al blanqueo, reglamento 2005, que entra en vigor en abril del 2005. Y estamos hablando del 2004. Pero no obstante, él, mentalidad británica, que se identifica. Es que no se puede hacer nada. Yo identifico a los clientes, pasaportes. Se compulsan los pasaportes, van al notario. Segundo, una hoja de encargo. Siempre tiene Domingo hoja de encargo. Con su nombre y apellido, o sea, personal, físicamente, lo que dice el Know Your Client, en inglés, yo conozco al cliente. Segundo, dígame referencia, y aportamos, señorías, 2 certificados bancarios, uno del Banco Austrian Credit Funds, de Ratkov Raggi, y otro del Banco TSK, Caja de Oro Austriaca, y dice, la referencia dice, nosotros hemos mantenido con el señor Ratio relaciones comerciales desde el 9 de noviembre del 89. La cual siempre se ha manejado correctamente y nuestra experiencia ha sido satisfactoria. Nada desagradable es conocido por nosotros. Yo creo que ya más diligencia no se puede tener. Sí, lo identifico. La parte contraria al foro, que es una parte importante. Me lo presenta un señor que no tiene, que es un abogado, fiscalista. Estos señores se identifican. El banco ratifica las referencias de Ratio, pero también de doña Gilligan, que también dice que no tiene, que desde el año 2001 que no tiene ningún descubierto y que puede llevar a cabo cualquier tipo de transacciones. Hombre, se lo mandan directamente, los bancos están aportados. No creo que sea, ya si es falso o no, no puede ya un abogado hacer más, pero los documentos son auténticos. O sea, se la han remitido directamente por el banco, o algunos personalmente, y la hoja de encargo se ha firmado personalmente. Ahora, ¿cuál es la operación? Está hablando de 1.500 euros. Pero es que además lo que hace es comunicar. Hay un organismo que se llama dependiente del Ministerio de Economía, que es Dirección General de Transacciones. Ahí Domingo Cuadra firma, eso en su interrogatorio se dijo, la declaración de inversión extranjera realizada en la sociedad española. O sea, firma, identifica quiénes son y se lo manda al Ministerio de Economía, que depende también el SEBLA. Pero es que en el registro mercantil, cuando se hace la ampliación, se inscribe también, aparece en el registro mercantil que los titulares son los austriacos. O sea, están perfectamente identificados, no se oculta a nadie. Son 1.500 euros.
Y el fiscal dice, pero compran, dice el fiscal, ¿cómo por 1.500 euros compran una parcela? Pues es que compran, se quedan con los créditos, es que hay una deuda, es que hay unos pagarés y se turrogan los pagarés. Me dirán, ¿qué capacidad económica tenía Toñores? Pues los bancos le están dando referencias bancarias. Los fondos han demostrado, que es lo relevante aquí, señorías, los peritos han dicho que los fondos vienen de cuentas de Gibraltar vinculadas al señor Yorca. Así que al final, parece ser, en aquel momento no lo sabía Domingo Cuadra. Parece que los fondos vienen de Foro Filatélico. ¿Podía saber Domingo Cuadra que detrás de esos austriacos estaba el señor Yorca y que los fondos proceden de dinero de Foro Filatélico, que es lo que vale? Vamos, lo dice hasta las recomendaciones del Consejo General de la Abogacía, que aunque estos señores fueran unos delincuentes, si los fondos son de Foro, no hay delito de blanqueo de capitales. Después hay una cosa que dice, es que una de las señoras durmió un mes en el metro. La comisión rogatoria que leerla entera, y no solamente dice eso, dice que el señor Rasky no tiene antecedentes ninguno, no está buscado por la Interpol, no tiene ningún tipo de... Tengo aquí, para no equivocarme, porque es interesante. Y esta señora tiene antecedentes de prostitución y de consumo de drogas. No quiero pensar austriaco con su señora, un mes estuvo en la calle solamente. Pues no quiero hacer ninguna, imaginar, no especular, pero muchas cosas puedo pensar. Es decir, este señor es un señor, ni lo podía saber Domingo, es imposible, pero lo que dicen, no hay ninguna vinculación con relación a los fondos por esa actitud de haber dormido un mes en la calle, porque precisamente puede ser la pareja del señor Rasky, que el que tiene la pasta el señor Rasky y la ha echado un mes a la calle, porque después dice en el informe que tiene su domicilio fijo y que tiene referencias bancarias y que dice que no está perseguido y delitos son de prostitución, de consumo de drogas. Pues podría ser la pareja, lo que fuera. Pero lo relevante aquí es lo que dice el informe de los peritos, que cuando realizan las operaciones de Marruecos, dice, y los fondos proceden de Foro Filatélico. Por lo tanto, las preguntas que tenemos que hacer es las mismas del principio, es decir, ¿conocía Domingo que los fondos eran delictivos? A los pasaportes también, en esa comisión rogatoria, dicen que los pasaportes son auténticos, que son auténticos los pasaportes. O sea, no es un refugio la ley de prevención del blanqueo, es lo que tiene un abogado para actuar y para actuar legítimamente. Pero es que además aquí, no quiero dejar por alto toda aquella gestión. Estoy pasando, ¿no? Sí. No, me lo tenía. Lo siento. Bueno, pues yo creo que esta operación está clara, ¿no? Pues le digo el Parque Marítimo Anaga en 3 líneas, y le pido disculpas de nuevo. Bueno, y César además tengo que decir una cosita también. Parque Marítimo Anaga, muy simple. El fiscal dice que Domingo supervisó la operación. Y hemos demostrado en el procedimiento que no la supervisó. ¿Por qué? Los testigos abrumadores y la prueba documental abrumadora. Es verdad que él en su interrogatorio cometió un lazo. Cuando él va a declarar en el Parque Marítimo, esa operación la llevaba Carlos Gómez, su sobrino. Y él va allí y no sabe lo que está, no sabe de qué va. Él piensa que Parque Marítimo son gestionadas más. Y le pregunta, ¿usted intervino en una en el borrador de una escritura pública de compraventa? Sí. ¿Y quién se lo ordenó? Pues no me acuerdo ahora. ¿Fue el señor Yorca? Le pregunta, sí, alguien de su entorno, dijo eso. Después he analizado de forma minuciosa toda la documentación que hay en Calle Maratón y se demuestra lo contrario, es decir, toda la operación, el encargo se produce en mayo del 2005. Esa hoja de encargo que se manda a Salvador Martín Lomeña y a Julio Mente es cuando interviene en mayo del 2005, es cuando interviene en Parque Marítimo. Y la operación ya estaba hecha de antes. Si los contratos hechos con Turma, con Investment, la forma de pago, la canalización de los fondos ya se había hecho anteriormente. Lo único que hace Domingo es la elevación al público de la escrituración borrador. Le encomiendan Grupo Unido y Costa todos los correos de la asesoría jurídica, de Amado, y hay que hacer la elevación al público. Y hace un borrador para que se firme en Canadá y se firme en Nueva York. Pero no interviene. Después le remiten la escritura. ¿Cómo le remite? Hay un correo de Amado a Elis, que es la secretaria, y dice, te lo mando por mensajería. Está demostrado que se le manda por mensajería los contratos. Y la elevación al público es una copia, encargarle a un despacho de abogado. Eso, Fórum tiene vergüenza, me dio vergüenza, porque eso lo hace un administrativo. O sea, la elevación al público era copiar lo que viene en el contrato, los movimientos de pago lo hace
en el control de Dios. Pero es que la prueba más importante para ustedes, señorías, es el testimonio de Teresa Llavar, el informe de Coimpel. O sea, no viene Domingo Cuadra en el informe de Coimpel, viene un montón de personas, y no lo meten en la intervención, porque Domingo Cuadra no tiene ninguna intervención en la compraventa de Coimpel. Hay dos compraventas, las del año 2002, que compra Llorca, y los abogados son Prius, que no están acusados, y son abogados de Llorca, y entiendo, ahora, yo da muchas vueltas, ¿por qué no están imputados los dos abogados de Marbella, compañeros y amigos, en el tema de la venta? Porque, claro, porque los fondos no son, ahí no los vincula con Fórum Filatélico. En la otra compraventa, como compra Golfo Unido, pues sí meto Domingo. Es la única explicación que le doy. Porque ellos se conocen. Conozco a Llorca, es un señor serio, no había ninguna, y firmaron varias escrituras. A Solún Marbella, recuerdo este señor fiscal, la de Cali, intervienen en otras compraventas y dicen que no han visto nada sospechoso. Y no creo que tuvieran la diligencia que tuvo Domingo de pedir tanto certificado. Por tanto, el informe de Teresa Llavar es lo que determina que Domingo Cuadra no interviene. Y solamente hace la elevación, y después se ratifica ante un notario de España. Pero es que hemos aportado la factura de notario que viene ahí, y él cobró 3.000 euros por eso. O sea, 3.000 euros por esa gestión. Si hubiera llevado la compraventa de, ¿cuántos millones eran? Eran 18 millones de euros, hubiera cobrado mucho más. Y termino. Esos fondos, recuerdo ustedes que se han perdido dijo Teresa Llavar, que se han perdido por ahí. Y les digo una cosa, todos los fondos que ha dominado Domingo Cuadra se han recuperado. Si él hubiera tenido la gestión de eso, si él hubiera llevado esa operación, los fondos estarían aquí. Y no están, señores. Yo creo que es la prueba evidente, y termino con esta operación, aunque me gustaría hablar más, de que no hay ninguna operación ilícita en Parque Marítimo, nada más que excepciones. Y Ceja de Mar, lo de Ceja de Mar, yo casi no quiero ni defenderlo, porque lo de Ceja de Mar me parece que es de cuento, pero lo de Ceja de Mar, que hay un blanqueo, Ceja de Mar es una nacionalización, se está hablando de que comunicada absolutamente. Está hablando de una sociedad británica que se incorpora a una sociedad española como es Ceja de Mar. O sea, está trayendo una sociedad extranjera a España. O sea, estamos haciendo lo contrario, donde no hay movimiento de dinero. Porque se le encomienda un acto neutral jurídico, se le encomienda a Llorca, además una hoja de encargo, porque ya está identificada, y la operación es esta sociedad que por eso me la mete en la española, porque había un convenio urbanístico, efectivamente es el otro convenio urbanístico, y las dos irregularidades que el señor fiscal, que no son indicios de blanqueo, son dos, y termino ya mi informe. Son dos. Una, que no tenía la disponibilidad de la finca en el convenio, que cuando firma Ceja de Mar, la propietaria era otra. Pero lo mismo que dice la ley de ordenación de Andalucía, es que no hace falta, es que para firmar un convenio no hace falta tener la titularidad. Y después, obviamente, ese convenio no interviene Domingo. Domingo hace una situación meramente jurídica, donde no hay ni movimiento de dinero. Y en todo caso, esta presentación no viene ni en el informe de los peritos. O sea, no viene ni en el informe de los peritos. Y la otra es lo que he comentado al principio, o sea, que el fiscal ve como algo anormal que en 2007 se hicieron una escritura de cambio de nombramiento. Yo no lo he explicado, así que él sigue siendo un administrador de las ciudades. De hecho, la sala ha citado a todos, porque se va a decomisar esos bienes, porque el dueño, el convidado de piedra no viene por ellos, y Domingo Cuadra, que lo ha puesto a disposición de la sala, entonces el administrador sigue siendo él. Entonces su sobrino no quiere hacer un cambio exacto neutral, señoría, que no implica ningún tipo de conocimiento ni de relación con Llorca. Le pido disculpas de verdad porque soy el último de juicio, también entiendo también que yo también estoy cansado también, porque y además está unos días que está regular también físicamente, y le doy las gracias por la atención y pido que atiendan a mis argumentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor letrado. Como partícipes a título lucrativo, había anunciado la intención de informar el letrado señor Castrillo en nombre de Consuelo Carrión, Sara Briones y Borja Briones. No, la Beneficentísima Señora. Creo que podemos ya felicitarnos todos de que efectivamente hoy vamos a terminar esta compleja causa que ha llevado tantas sesiones, tanto esfuerzo y tanta dedicación por parte de todos los profesionales. Este letrado, que lleva ya 52 años de ejercicio profesional, se encuentra por primera vez con la función de ser el telonero, es decir, el que su informe de verdad va a ser el último de los que realmente se rindan ante esta sala. ¿Cuál es la razón por la cual este letrado, que actúa en defensa de quienes han sido traídos al proceso como responsables a título lucrativo, ha de intervenir en este momento?
La razón y la causa fundamental se encuentra en una modificación introducida en el último momento, es decir, en el escrito de conclusiones definitivas, por parte del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal consideró oportuno introducir esa modificación consistente en exigirles con carácter o reclamarles con carácter alternativo la responsabilidad civil derivada de quienes son responsables civiles subsidiarios. La pretensión inicialmente ejercitada se limitaba única y exclusivamente a la de responsables a título lucrativo, por tanto incardinada al artículo 122 del Código Penal. Y esa pretensión es una pretensión de naturaleza jurídica distinta, diríamos que bien distinta, como alegaremos a continuación, a la que se ejercita también alternativamente en este momento. Las cuestiones que debemos plantearnos son las siguientes. Si ambas pretensiones de responsabilidad son de naturalidad civil, que se acumula a la acción penal fundamental de todo proceso de esta naturaleza, proceso jurídico penal, son entre sí distintas. Evidentemente la respuesta es sí, porque están enraizadas también en causas o razones, causas de pedir o razones jurídicas también distintas. Los supuestos del artículo 120, y en este caso el 124 en concreto, hacen referencia a la existencia de una relación de dependencia en la cual se hubiese actuado como una especie de culpa in eligendo o culpa in vigilando, o una simple razón objetiva en la cual, para responder del hecho de un tercero que es el infractor, que presuntamente actúa el responsable a quien se le trata de atribuir la responsabilidad civil en el ámbito del interés que se atribuye a ese que se le exige esta obligación. ¿Concurren estas circunstancias en doña Consuelo Carrión o en sus hijos? No parece que en ellos concurriese ninguno de estos vínculos determinantes de la responsabilidad civil subsidiaria recogida en el artículo 124 del Código Penal. ¿Concurriría esta circunstancia en comercio y ventas? No parece, desde luego durante la sustracción del procedimiento, no se le ha atribuido ni mucho menos esta responsabilidad. Tenemos que acudir a la página 114, es decir, la penúltima página del escrito de conclusiones provisionales, para encontrarnos allí con comercio y ventas, con la manifestación de que es una sociedad patrimonial de don Francisco Briones, a los efectos de que se tuviese en cuenta que las cantidades que pudiesen percibir como socios de Fórum Filatélico en el proceso concursal al que estaba afectado quedasen retenidas. Esa es la única mención que realmente encontramos en ese momento procesal. Si identificamos como presunto infractor al señor Briones, quien en su relación con Foro Filatélico actúa por cuenta y en interés de comercio y ventas, la respuesta también ha de ser negativa, porque la relación constituida entre Fórum Filatélico y el señor Briones es simplemente a efectos fiscales una interposición que realiza a través de comercio y ventas. El vínculo determinante de la responsabilidad civil subsidiaria del artículo 120 concurriría en quien elige o encarga la actividad dañosa al infractor. Esto es, concurre el Fórum Filatélico dirigido por el señor Fernández de Prada, que se extingue al ser Fórum Filatélico titular del derecho a la reparación. Podría atribuirse presuntamente al señor Briones Nieto, pero es innecesario tampoco porque se superpone a la responsabilidad civil directa a la que el Ministerio Fiscal le ha considerado que es acreedor. Por esta razón, el Ministerio Fiscal, cuando se enfrenta a redactar el escrito de conclusiones provisionales con este problema, prescinde de la responsabilidad civil subsidiaria y utiliza un título o causa de pedir bien distinta, como es la del partícipe a título lucrativo, que atribuye a doña Consuelo Carrión y a sus hijos, al haber recibido de comercio y ventas el patrimonio en el momento de su disolución y de su liquidación.
Y además esta es la única solución posible, porque en ese momento, en el momento en el que se presenta el escrito de conclusiones provisionales, Comercio y Ventas ha dejado de existir. Comercio y Ventas carece de personalidad porque ha sido disuelta y por tanto no puede ser sujeto de ninguna obligación. Lo que ha sucedido después es que esta defensa, la defensa de doña Consuelo Carrión y de sus hijos, doña Sara y don Borja Briones Carrión, tomando como referente la documentación existente en el proceso, la aportada por la Agencia Española de Administración Tributaria, y mediante el análisis incorporado al dictamen de la perito doña Isabel Basti, ha probado que no todo el patrimonio de Comercio y Ventas tiene como origen las percepciones percibidas de Fórum Filatélico, y que por tanto una parte relevante de este patrimonio, diríamos que la mayor parte, tiene un origen bien distinto. Lo tiene en actividades de inversión en valores y en inmuebles que escapan al ámbito de aplicación del artículo 122 del Código Penal y por tanto en justicia no pueden ser desposeídos de ellos ni doña Consuelo Carrión ni tampoco sus hijos. Frente a este suceso el Ministerio Fiscal ha reaccionado echando mano a otro título jurídico distinto de atribución de responsabilidad civil subsidiaria, el 120.4, que llevaría a atribuir esa responsabilidad a Comercio y Ventas y derivativamente a mis representados, lo que es asumible el esfuerzo realizado por el Ministerio Fiscal en este sentido, pero consideramos que está condenado al fracaso, porque Comercio y Ventas fue una ficción, ya que quien actuaba dirigiendo la actividad comercial era don Francisco Briones Nieto, porque Comercio y Ventas ya no existe, no tiene personalidad jurídica que soporte ninguna obligación de futuro y porque sería absolutamente injusto que se atribuyese a la esposa y a los hijos del presunto infractor la misma responsabilidad que a él se le atribuye, pues no debemos olvidar que la responsabilidad civil subsidiaria es subsidiaria, pero tiene el mismo ámbito de extensión que la que corresponde al artículo 116 como responsables directos. Y de esta forma todo el patrimonio de doña Consuelo y el de sus hijos quedaría comprometido a través de la responsabilidad civil pretendida en este último momento por parte del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal se da cuenta del exceso que está pretendiendo. De forma tan extemporánea y trata de corregirlo limitando su pretensión, la pretensión alternativa, solo a lo recibido a través de la liquidación de Comercio y Ventas. Es de suponer que en relación a lo que ésta pudo patrimonializar a través de Fórum Filatélico, pues en otro caso se estaría atribuyendo a mis representados una responsabilidad derivada de la condición exclusiva de ser la esposa o de ser los hijos del acusado, lo que carece de cualquier soporte legal, infringe cualquier principio de legalidad y constituiría por ello una manifiesta arbitrariedad. En definitiva, el Ministerio Fiscal, a través de la pretensión alternativa del artículo 120.4 del Código Penal, ejercitada en el escrito de conclusiones definitivas, no hace sino en realidad reproducir la misma pretensión, la misma extensión de responsabilidad que ya había ejercitado en relación con el artículo 120 del Código Penal. En su informe no ha incluido ninguna explicación sobre esta cuestión, por lo que consideramos que realmente es consciente de que se reconduce su ensayo al inicialmente pretendido, aunque ahora también cite esta segunda vía distinta que insistimos carece de fundamento legal. La pretensión de responsabilidad es civil, como su propia denominación indica, es decir, ya ejercitarse con sujeción a los mismos principios que rige en el proceso civil. El principio de justicia rogada, del 216 del enjuiciamiento civil, que ya decimos que no fue ejercitado porque no fue rogado en el escrito de conclusiones provisionales ninguna responsabilidad de este carácter respecto a mis representados y tampoco respecto a Comercio y Ventas. La carga de la prueba, evidentemente, concurre en aquellos que
pretenden, por una parte, es decir, quieren citar el derecho, y por otra parte en aquellos que lo excepcionan. El principio de congruencia respecto de los hechos y respecto a las causas de pedir también que han sido alegados, no respecto a otros que establece el 218 del enjuiciamiento civil. El principio importante, importantísimo diríamos, de audiencia y contradicción, lo que obliga a las partes a deducir la pretensión en tiempo oportuno, oportunamente, dice el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para permitir la efectividad de este principio sin generar indefensión, pues en otro caso la sentencia que incurriría en tal vicio estaría afectada de nulidad radical, como recoge el artículo 125.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por citar dentro la norma correspondiente al ordenamiento civil. La Ley Orgánica Procesal también lo recoge en este sentido. Pues bien, desde la aplicación estricta de estos principios, la pretensión ejercitada de forma alternativa, independientemente del resultado arbitrario que perseguiría, carecería de fundamento y debería ser desestimada. El Ministerio Fiscal ni ninguna de las acusaciones ha dirigido acción civil en el trámite procesal adecuado. Es decir, estamos hablando ahora del principio de oportunidad en el ejercicio del derecho, en el que se respetase este insoslayable principio de audiencia y contradicción, que permitiría el derecho de defensa, esto es, alegar y probar en sentido adverso a la pretensión civil que se ejercitaba. El término postrero para poder ejercitar la acción se extinguió con el escrito de acusación en el que se formularon provisionalmente sus conclusiones, pues sólo a partir de ese trámite procesal los sucesores patrimoniales de comercio y ventas podrían oponerse alegando y proponiendo diligencias de prueba para excluir esa responsabilidad civil que se les atribuía. No se respetó, por tanto, el principio de audiencia y contradicción, y la pretensión ejercitada ha de ser considerada por ello sorpresiva, por utilizar un término acuñado en la jurisprudencia. Bien es cierto que en relación con el principio acusatorio, pero tan sorpresiva sería la acusación como tan sorpresiva ha resultado y extemporánea la pretensión a la que nos estamos refiriendo, y por tanto sería nula. Y sería nula en relación precisamente por infracción del artículo 24.1 de la Constitución española, de las normas que lo desarrollan, así como desde la doctrina del Tribunal Constitucional y de una constante jurisprudencia de nuestro más alto tribunal, también de justicia. Nos estamos refiriendo también al Tribunal Supremo. Por conocida ya por la sala, no vamos a hacer relación ni glosa en absoluto de estas resoluciones judiciales a las que nos estamos refiriendo, ¿no? Basta en este momento recoger la cita de la sentencia del Tribunal Constitucional 189 de 1995, de 18 de diciembre, fundamento jurídico cuarto, y de la sentencia del Tribunal Constitucional 227/2000, de 2 de octubre, el fundamento jurídico tercero, y también las sentencias del Tribunal Supremo, o sea, la segunda que han sido citadas por otros compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, de 6 de noviembre de 2012, que es la número 856/2012, y de 22 de marzo de 2010, la número 302/2010, y de todas las sentencias que en ellas se citan, la que se pone de manifiesto la contradicción en la que se incurriría respecto a las garantías constitucionales si en tan postrero momento se aceptase el ejercicio de la pretensión que el Ministerio Fiscal ha pretendido. Con esto vamos a terminar enseguida. Bueno, nos queda pensar si podría entenderse comprendido dentro del ejercicio de la acción ejercitada tempestivamente, es decir, en el momento oportuno, como fue la acción recogida y fundada en el artículo 122 del Código Penal, la que después se pretende fundamentar en el 124. Hay que entender que es absolutamente imposible, porque como hemos dicho, tienen causas jurídicas distintas, causas de pedir distintas, se rompería el principio, por tanto, de la congruencia, que es tan imprescindible
para poder respetar el principio también de no generar indefensión y al mismo tiempo la extensión es también distinta, como hemos dicho antes, mientras que la responsabilidad civil a título lucrativo queda concentrada exclusivamente en el beneficio que se haya podido, patrimonial que se haya podido obtener. Sin embargo, la responsabilidad civil subsidiaria, además de ser subsidiaria o independientemente subsidiaria, tiene una extensión que integra todo el patrimonio del obligado a atenderlo y que por tanto no se puede entender que una presuponga el ejercicio de la otra. Son distintas, son independientes, como la jurisprudencia ha señalado también. Por tanto, habremos de centrarnos en la responsabilidad a título lucrativo. Hemos dicho que esta responsabilidad es la única, ya nos queda muy poco, porque realmente vamos a intentar cuantificarla, ya que hasta el momento presente, salvo el informe pericial, no ha sido posible poderla cuantificar de ninguna forma. Queremos que es obligación de este letrado facilitar a la sala, naturalmente, el resultado de sus alegaciones, y eso es el origen de lo que vamos a poner a continuación, para lo cual vamos a estar 5 minutos, ni mucho, no vamos a estar ni mucho más. Bueno, decimos que la única pretensión ejercitada tempestivamente en el presente proceso es la ejercitada por el Ministerio Fiscal y por las acusaciones particulares que a ellas se han adherido, a las que se ha atribuido, que atribuye a doña Consuelo y a sus hijos, a Consuelo Carrión y a sus hijos, la responsabilidad civil contemplada en el artículo 122 del Código Penal, es decir, la de partícipes a título lucrativo. Esta responsabilidad civil fue debidamente accionada en el escrito de acusación en el que se formularon las conclusiones provisionales, y ella ha de atenderse exclusivamente ahora en este último y definitivo trámite procesal, que es ya la sentencia, en la que ha de realizarse, en este caso es el informe del letrado, pero naturalmente buscando la sentencia que ha de dictar esta ilustrísima sala, en la que ha de realizarse el principio de justicia material al que se orienta todo enjuiciamiento. Para ello, lo primero que ha de establecerse o fijarse con precisión es el importe de las percepciones que hayan podido percibir los presuntos partícipes por título lucrativo de la perjudicada Fórum Filatélico. El Ministerio Fiscal se limitó a señalar que las dos entidades, inicialmente dependientes de don Francisco Priona Nieto, a través de las cuales percibía retribuciones o comisiones en relación a las ventas o al valor económico de los contratos celebrados con clientes de Fórum Filatélico, esto es, a través de las compañías Comercio y Ventas y Coborsa, alcanzó la cifra de 14,7 millones de euros entre 1992 y 2006. En ambos casos, las retribuciones o las comisiones percibidas son contraprestación de los servicios comerciales desarrollados por ambas compañías en interés de Fórum Filatélico, y por tanto la causa jurídica de su percepción es onerosa y no lucrativa, lo que impediría ya la aplicación del artículo 122. No obstante, vamos a prescindir de este obstáculo y nos mantenemos dentro de la tesis del partícipe a título lucrativo. La sala en su momento determinará si es onerosa o no es onerosa la causa de percepción de esas cantidades. Pues bien, ni doña Consuelo Carrión ni tampoco sus hijos han tenido ninguna relación con Coborsa. El importante patrimonio de Coborsa ha quedado sometido a la decisión de la sala sobre la medida de comiso solicitada por el Ministerio Fiscal. Nada en absoluto afecta a mis representados, y en relación con el patrimonio de Coborsa, nada vamos a decir en este momento. La presunta de condición de partícipes a título lucrativo atribuida a doña Consuelo Carrión y a sus hijos, salvando el obstáculo de la razonable o posible naturaleza onerosa de esa relación comercial desarrollada, solo podría predicarse, por tanto, en relación con comercio y ventas. Y en consecuencia, sobre este eventual supuesto, el dato trascendente a estos fines es exclusivamente el importe económico neto expresado en moneda que esta sociedad pudo recibir de Fórum Filatélico. En la información aportada por la Agencia Española de Administración Tributaria, y por tanto desde la documentación obrante en esta causa referente a comercio y ventas,
entre los ejercicios de 1993 y 2007 consta que los ingresos, decimos 2007 porque Comercio y Ventas fue objeto de distribución y liquidación en 2007. Debemos recordar que fue en mayo y que se elevó a público el 15 de junio de 2007. Pues bien, consta a la Agencia Española de Administración Tributaria que los ingresos percibidos por esta sociedad ascendieron a 7.352.067 euros. Si a esta cifra le restamos los gastos de estructura, gastos de personal y los impuestos correspondientes, el importe neto atribuible a Fórum Filatélico sería de 4.646.731 euros. Repetimos, 4.646.731 euros. Por ello, teniendo en cuenta que el patrimonio de Comercio y Ventas en el momento de su liquidación ascendía a 8.660.192 euros, resulta que correspondería a los socios de Comercio y Ventas, esto es, a doña Consuelo Carrión y sus hijos, como mínimo, decimos por esa cuestión que hemos dejado naturalmente a criterio de la sala, la diferencial cantidad de 4.013.461 euros. Recordemos que el patrimonio de Comercio y Ventas a la fecha de disolución fue atribuido a sus partícipes en la siguiente proporción: a doña Consuelo Carrión Guidotti, 4.364.736,81 euros; a doña Sara Briones Carrión, 2.147.727,64 euros; y a don Borja Briones Carrión, 2.147.727,64 euros. Por tanto, de seguirse esta primera vía de determinación, decimos primera vía porque veremos que a continuación hay una segunda vía de determinación también de la asignación de este patrimonio. De seguirse esta primera vía de determinación de los fondos patrimoniales que no guardan relación alguna con lo entregado por Fórum Filatélico como retribución por los servicios comerciales prestados por Comercio y Ventas, la cantidad de 4.013.461 euros consistirían en fondos patrimoniales totalmente desvinculados de Fórum Filatélico y atribuibles a las aportaciones sociales efectuadas en su constitución y a las inversiones mobiliarias e inmobiliarias que, según estos mismos datos procedentes de la Agencia Española de Administración Tributaria, consta fehacientemente que realizaron. Hay, como decimos, una segunda vía también dirigida a determinar los fondos patrimoniales de Comercio y Ventas, que son absolutamente independientes de la relación mantenida con Fórum Filatélico. Podemos seguir el informe pericial emitido por la licenciada en Ciencias Económicas, doña María Isabel Basti Pavón, cuya competencia viene refrendada por haber desempeñado altos puestos de responsabilidad en entidades financieras y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en esta última con el cargo de subdirectora, y tiene en su experiencia al haber evaluado las inversiones realizadas por numerosas compañías a efecto de determinar su fiabilidad y su solvencia. Este informe pericial ha sido realizado sobre la base documental de las cuentas anuales de Comercio y Ventas entre 1994 y 2006, cuya información coincide con la aportada por la Agencia Española de Administración Tributaria y que a este fin ha analizado precisamente la perito. De este resultan dos conclusiones fundamentales, referidas a actividades de inversión realizadas por Comercio y Ventas, sustentadas con el respaldo de su solvencia y el patrimonio de sus socios, y con el riesgo de obtener resultados negativos, esto es, pérdidas, asumiendo por la sociedad, mejor dicho, no asumido ese riesgo por la sociedad y por sus partícipes respecto a las entidades financieras que les prestaron los fondos necesarios para llevar a efecto su actividad inversora, siendo por tanto atribuibles sus resultados a los partícipes socios que también asumieron la posibilidad de perderlos y de responder precisamente por esa pérdida. En ningún caso
Esos resultados, en este caso, fueron positivos, pueden vincularse a Fórum Filatélico y menos aún considerar a doña Consuelo Carrión y a sus hijos partícipes a título lucrativo respecto de ellos, como al parecer pretende también el Ministerio Fiscal. Señala doña Isabel Bastic en su informe pericial, siempre con referencia a bases documentales que ha contrastado con la información facilitada por la agencia tributaria, obrante en la causa, que la Sociedad Comercio y Ventas realizó importantes inversiones financieras con el asesoramiento de gestores profesionales, de las que obtuvo unos rendimientos netos de 1.586.108 euros, y que en 2002 decidió realizar también inversiones inmobiliarias, adquiriendo varios apartamentos y locales comerciales en Marsella, en Marbella y en Puerto Banús, utilizando para ello el apalancamiento obtenido de varias entidades financieras, el BBVA, la Caja General de Granada y Cajamar, que la facilitaron a través de ellas 6 operaciones de préstamo con garantía hipotecaria, facilitándole un capital total de 2.568.300 euros. Los inmuebles adquiridos fueron inicialmente destinados al arrendamiento y con ellos se estuvo satisfaciendo los intereses y las amortizaciones del capital prestado. Pero posteriormente, en el año 2004 y 2005, se formalizó la venta de esos inmuebles por Comercio y Ventas, obteniendo unos beneficios netos, esto es, una vez deducidos los impuestos, también aquí deducimos, como es lógico, para determinar la parte de beneficios netos obtenidos, de 3.701.535 euros. Estas operaciones y sus resultados se realizaron y se obtuvieron, por tanto, sin conexión alguna con Fórum Filatélico. Por todo ello, siguiendo el análisis de este informe pericial, se llega a un resultado semejante al obtenido por la primera vía utilizada, pues el importe total de los beneficios obtenidos por Comercio y Ventas, es decir, por la suma de los ingresos y beneficios obtenidos por inversiones en valores, más los obtenidos en la venta de activos inmobiliarios, suponen 5.287.643 euros. Hemos así de concluir que el valor patrimonial de estos 5.287.643 euros existente en Comercio y Ventas, según el análisis resultante del informe pericial de Isabel Bastic, no tiene como fuente productora o generadora la relación mantenida con Fórum Filatélico, que no puede considerarse en consecuencia obtenido por doña Consuelo Carrión y por sus hijos a título lucrativo, por lo que no puede establecerse en relación a ellos y por este importe responsabilidad derivada de la aplicación del artículo 122 del Código Penal y mucho menos del artículo 120.4 del mismo Código. Y sí que por ello pueda considerarse que la diferencia existente entre esta cifra de 5.287.643 y el patrimonio de 8.660.192 euros constatado en el momento de la liquidación, pues tuviese que ser ajeno necesariamente a su titularidad patrimonial, en la medida en la que pueda considerar la Sala que la percepción de este diferencial de 3.372.549 euros tiene origen oneroso a través de la relación comercial mantenida con Comercio y Ventas por Fórum Filatélico, a lo mismo que sucedió con otras sociedades y con una amplísima red de distribución que intervino en el desarrollo de la actividad de Fórum Filatélico. Es importante también para nosotros señalar en este momento, para evitar errores de apreciación, que en Comercio y Ventas jamás tuvo entrada las remuneraciones satisfechas por Fórum Filatélico a don Francisco Briones en su condición de administrador o en su condición de presidente, condición que alcanzó en el año 2001.
En consecuencia, terminamos nuestra intervención en este momento, solicitando de la Sala que dicte sentencia en los términos que hemos indicado en nuestro escrito de conclusiones definitivas, que es coincidente con cuanto acabamos de expresar en este informe. No sin agradecer vivamente a mis compañeros, al Ministerio Fiscal, cuyo esfuerzo y su trabajo está fuera de toda duda y naturalmente genera la admiración de este letrado, así como de la Sala, que evidentemente ha puesto un esfuerzo extraordinario en el desarrollo de una causa tan compleja como es la que en este momento estamos a punto de poner punto final. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor letrado. También había manifestado su interés en formular informe en representación del responsable civil y a una finca cuyo comiso consta solicitado, en representación de Adán Llorca Barrero. Tiene la palabra el letrado señor Lozano. Sí, con la venia de la Sala, Alfonso Rubiales, letrado Alfonso Rubiales, en defensa de Perdone, Adán. también consta usted, sí, perdóneme, he utilizado el primer nombre, pero también consta usted. Dígame. Sí, muchas gracias, con la venia de la Sala. Efectivamente, conforme reza en la página 87 del escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Adán Llorca es traído como responsable civil a efectos de un eventual comiso. Y es traído, en el escrito de conclusiones se incluía igualmente a su hermana Linda Llorca. En las páginas 82 y 83 del escrito de conclusiones se afirma que de conformidad con los artículos 127, 127 ter 1b y 301.5 del Código Penal se solicita efectivamente el comiso de esa finca 20.483, que ya se dice inscrita a nombre de Adán y de Linda Llorca en el registro de la propiedad de Coín. Por lo tanto, nos encontramos con un responsable civil, no con un responsable civil directo, ni de responsabilidad civil subsidiaria, ni de partícipe a título lucrativo, sino responsable civil a efectos de comiso. Querríamos, en primer lugar, hacer unas alegaciones de carácter puramente civil o procesal, una alegación de carácter puramente civil y procesal en cuanto al no enjuiciamiento de una de las demandadas, doña Linda Llorca. En el auto de procesamiento de 8 de octubre de 2014 se acordó poner en conocimiento tanto de Adán como de Linda Llorca, al amparo del 615 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del 122, poner en su conocimiento ese auto de procesamiento, y se decía que como en condición de partícipes a título lucrativo. Bien, ahí no se notificó ese auto de procesamiento a doña Linda Llorca, que reside al parecer en Estados Unidos y que además desde hace años no mantiene relación familiar ni con su padre ni con su hermana ni con su hermano Adán, por razones que no vienen en este momento al caso. Bien, en el escrito de conclusiones provisionales, como ya hemos visto, no se les llama como partícipes a título lucrativo, sino únicamente a efectos del comiso de la finca referida. Y nuevamente no se cita a doña Linda Llorca para el acto del juicio oral, o no se la puede citar, sí a don Adán Llorca. ¿Qué se hace entonces respecto de doña Linda Llorca? Pues salvo error de esta parte, no se hace nada, no se libra una comisión rogatoria de Estados Unidos, ni siquiera se la trata de citar por edictos, ni siquiera hay una expresa declaración en rebeldía. Empieza el juicio oral y tampoco se acuerda una suspensión del procedimiento respecto de doña Linda Llorca. No se acuerda así formalmente porque de hecho no está aquí. Suspensión del juicio oral, suspensión del procedimiento contra doña Linda Llorca, contra que se ha ejercitado evidentemente la acción, porque de no ser así habría una clarísima excepción del liticonsorcio pasivo necesario. Bien, se ha ejercitado, y si se hubiera suspendido entendemos que tampoco sería una declaración formalmente procedente, porque iría en contra de lo establecido en el artículo 71 y 72 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que proscriben la consecuencia nefasta de que pudieran darse en su caso dos resoluciones distintas con pronunciamientos diferentes. Bien,
quisiéramos hacer una breve mención a la Ley 41/2015 de 5 de octubre, por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías, que evidentemente no es de aplicación al supuesto que nos ocupa, porque la disposición transitoria ya indica que es únicamente para procedimientos incoados con posterioridad, pero sí es interesante ver qué se dice a ese respecto en el artículo 803 ter b, porque se regula a partir de esa norma la intervención de terceros en procedimientos de decomiso. Pues bien, en ese artículo 803 ter b ya se habla de que el afectado será citado a juicio advirtiendo que se podrá celebrar en su ausencia. En este caso, como ya hemos dicho, no se la cita a doña Linda Llorca. El artículo 803 ter d habla de la necesaria declaración de rebeldía a ese tercero afectado por decomiso y que hubiera estado debidamente citado. Bien, como ya hemos dicho, insistimos en que no se le citó. Y además es que en este caso tampoco se podría con posterioridad poner en marcha el procedimiento de decomiso autónomo introducido por esa misma ley 41/2015 y reflejado en el artículo 803 ter e de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque como ya hemos dicho, no sería de aplicar a este procedimiento. Por tanto, por esa cuestión de carácter estrictamente procesal y de carácter estrictamente civil, entendemos que faltando a este juicio, no habiendo sido citada, no habiéndosela declarado en rebeldía, una de las cotitulares del bien sobre el que se pide el comiso, no se podría acordar. Bien, queremos hacer una referencia a los hechos que propiamente pone de manifiesto el fiscal en relación a esta finca. Y se encuentran en los folios o en las páginas 62 y 63 del escrito de conclusiones provisionales, que sufren una mínima modificación en la página 8 del escrito de conclusiones definitivas. Bien, pues en esas páginas se habla de que don José Manuel Llorca encargó a su sobrino Daniel Poyet la gestión y urgente liquidación de una parte de su patrimonio inmobiliario en España. Y entre ellas se cita la finca a la que nos venimos refiriendo, que se dice expresamente en el propio escrito de conclusiones provisionales que fue adquirida en fecha 27 de noviembre de 1991. Por lo tanto, ¿qué se nos dice ya en las propias conclusiones provisionales? Que esa finca sería titularidad del señor Llorca y que fue adquirida en noviembre del 91 y puesta a nombre de don Adán y don Linda Llorca. Esa titularidad desde noviembre de 1991 a nombre de los hijos del señor Llorca no se ha visto modificada en todos esos años desde el año 91 y sigue permaneciendo así en el registro de la propiedad, como podrá ver la sala al folio 56.811 y siguientes del tomo 180 de los autos principales. Bien, querríamos hacer unas menciones a el escrito de acusación, algunas menciones que se hacen sobre Forum y sobre el señor Llorca, exclusivamente por lo que tiene que ver, evidentemente, con la pretensión de comiso de esta finca adquirida en el año 91. Y vamos a hacer estas menciones al escrito de acusación, conclusiones provisionales del fiscal, sin entrar, desde luego, nosotros a valorar si son correctas, si no, o la participación acreditada o no de otros acusados en esos hechos o en esas menciones a las que se refiere el fiscal en su informe, pero únicamente relativas al tema del comiso de la finca. Bien, en la página 2 del escrito de acusación ya se dice expresamente que fue, en todo caso, a partir del año 98, cuando la actividad de Forum se dedicaba a esta captación de fondos de clientes. En la página 7 del escrito de acusación se dice que Llorca, el señor José Manuel Llorca, fue accionista de Forum a través de una sociedad irlandesa desde el año 1996. En la página 21 del escrito de conclusiones, y haciendo ya referencia a la red de proveedores, se dice que Llorca habría contado con la ayuda del señor rey Charlotte Aramán, contratando servicios en el año 1998.
En las páginas 22 a 26, cuando se habla de esa red de proveedores, y para nosotros esto es un dato de enorme relevancia, se distinguen varias etapas. Se distinguen varias etapas en el escrito de conclusiones del fiscal, a ello hizo además expresa mención en su informe. Y dice que esas etapas, esas distintas etapas, acreditadas pericialmente. Pues bien, la primera de ellas es la que va entre los años 1981, creo que es 81, y 1994. Ahí hay una pequeña también corrección en el escrito de conclusiones definitivas en la página 6. Bueno, ahí se dice, termina en el año 94, ahí se dice que se interponen entre Forum y el verdadero proveedor, se interponen dos sociedades españolas que se dice serían del presidente y del don Ángel Tejero. Nada que ver con el señor don José Manuel Llorca. Bien. Una segunda etapa entre 1994 y 1998, que también tiene una pequeña modificación en las conclusiones definitivas en la página 6, ahí se dice que se interpone una sociedad española, colecciones diversas, y una irlandesa en un primer eslabón. La irlandesa es Philatelic International Distribuciones Company, que luego facturarían a otras. Bien, colecciones diversas es una sociedad del señor César Huergo, o se dice en el escrito de conclusiones que es una sociedad del señor César Huergo. ¿Y qué es Philatelic International Distribution? Lo decimos porque es una sociedad irlandesa que podría pensarse ya, aunque estamos en una etapa ya a partir del año 1994, por tanto 3 años después de la adquisición de la finca, pero en fin, podría pensarse que es, de alguna manera huele o suena o podría sonar a don José Manuel Llorca, por su condición de irlandesa. Bien, no sabemos realmente de quién es esta sociedad, pero sí conocemos, mediante un informe pericial de Eduardo Américo y de Salvador Nario Zavala, un informe de 27 de abril de 2012, obrante al folio 63.496, tomo 195 Señor y 195. letrado, se lo ruego. Este tribunal entiende que usted ahora ya está haciendo un resumen de la imputación para poner de manifiesto lo que existe con posterioridad a la finca que está inscrita a nombre de su representado. Ya lo considera este tribunal innecesario. Conocemos perfectamente la imputación que fue hecha en su momento por el Ministerio Fiscal. Entonces, pase a otro aspecto si le queda algo en relación, por favor, al decomiso de la finca. Pero que conste que es porque el tribunal ya ha entendido su línea defensiva. Pero no necesitamos que nos resuma lo que atribuye con posterioridad a esa época, que lo hemos visto en el escrito de acusación del fiscal, y ya todas las partes han hablado sobre ese extremo. Bien, pues sí, pues si le parece. No, me parece muy bien, y efectivamente lo que estaba diciendo es que todo eso es posterior al año efectivamente 91, al año 94, al año 95, 96, que es cuando aparecen las primeras señales de relación del señor Llorca con Forum Filatélico, y si efectivamente eso está acreditado, pues a ese respecto nada más tendría que decir. Sí, en relación a los hechos referidos al inmueble, propiamente al inmueble, a la evolución de ese inmueble, decir que esta finca, como hemos dicho, adquirida en el año 91, ya han puesto de manifiesto tanto don Adán Llorca como don Daniel Pouget, que era la que se conocía como la casa de los primos o la casa de los niños, y fue donde la familia se trasladó a vivir cuando se mudó de Londres a Coín en el año aproximadamente 1992. Ya se puso de manifiesto como en el año 99 se separan los padres, sigue viviendo ahí la madre, y a partir de un momento dado se hace cargo los propios hijos del mantenimiento del inmueble. Bien, puso de manifiesto don Adán Llorca como en un momento dado quisieron poner a la venta ese inmueble. A eso obedece el poder que otorga doña Linda Llorca a favor de don Adán Llorca el 18 de septiembre de 2009, obrante a los folios 56.831 y siguientes, y ante la imposibilidad de esa venta se procede por parte de los hijos al alquiler del inmueble. Alquiler del inmueble
que fue acreditado mediante la aportación por parte de esta defensa de este letrado en la sesión de juicio oral del 13 de diciembre de 2007 de determinada documentación, extractos bancarios, contrato de arrendamiento, anuncios en portales web, etcétera, de efectivamente el alquiler. Bien, se solicita el comiso por el Ministerio Fiscal de conformidad, como he dicho, artículos 127, 127, 3.1b y 301.5 del Código Penal. Habría que decir quizás, en primer lugar y ante todo, que el artículo 127, 3.1b del Código Penal fue introducido por Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de modificación del Código Penal para aquellos supuestos en que sin mediar sentencia y cuando la situación patrimonial acreditada en proceso contradictorio se pusiera de manifiesto ante un sujeto que hubiera sido declarado en rebeldía, como en este caso el señor don José Manuel Llorca. Insistimos, introducida en 2015 y por tanto entendemos que de imposible aplicación retroactiva al supuesto que nos ocupa por ser norma más desfavorable. En todo caso, el artículo 127, en su redacción vigente en el momento de los hechos, entendemos que podría ser en el año 2006, por tanto, con la redacción dada por Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, que como todos sabemos distingue categorías de bienes que se incluyen como objeto de comisión. Bueno, los efectos que provengan del delito, el producto directo de la infracción, los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado y las ganancias provenientes del delito. Evidentemente entendemos que en cuanto a los dos primeros huelga dar explicación adicional en cuanto a que no nos encontraríamos en ningún caso ante ese supuesto. Ganancias provenientes del delito. Bueno, ya hemos visto evidentemente que no, porque en el año 1991, como yo estaba repasando y como la sala ya tiene perfectamente claro, el señor Llorca no tenía absolutamente ninguna relación con Fórum Filatélico. Estábamos en ese año 91, en esa primera fase del 81 al 94, en la que no tenía absolutamente nada que ver. Los fondos, por lo tanto, para la adquisición de esa finca en el año 91, nada tienen que ver con los fondos de Fórum y nada tienen que ver con las inversiones de los clientes de Fórum. Y además, la titularidad de la finca es de los hijos, Adán y Linda Llorca, y no solo era una titularidad formal, sino, como hemos acreditado, lo sigue siendo hasta fecha de hoy una titularidad real en la que ellos mismos explotan, sobre todo don Adán Llorca, explota y reciben los rendimientos de la finca. Por lo tanto, en ningún caso cabe la posibilidad de el decomiso. Y tampoco, desde luego, cabe el decomiso ampliado que ha sido, como todos sabemos igualmente, introducido en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo y que evidentemente tampoco puede resultar de aplicación retroactiva. Pero es que, aun cuando en su caso pretendiera decirse que cabría un comiso ampliado que está previsto para cuando se consideren, no por el propio delito, no bienes procedentes del propio delito que se está enjuiciando, sino de otra serie de actividades delictivas, bien del propio sujeto o bien de terceras personas, incluido en los artículos 127 bis y 127 quinquies. Ni siquiera en ese caso podría considerarse. ¿De qué delitos estaríamos hablando en ese caso? ¿De un posible blanqueo de capitales anterior? Pues bien, un posible blanqueo de capitales anterior tampoco, porque el blanqueo de capitales hasta el año 1995 el blanqueo de capitales solo estaba penado cuando era un blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. ¿De alguna otra actividad delictiva? Bien, no se nos dice ni siquiera de cuál podría ser. Además, evidentemente tendría que ser referido a unos años en que se permitiera propiamente el comiso. Bueno, es que es precisamente hasta el Código Penal de 1995 cuando son decomisables las ganancias provenientes de cualquier delito, porque previamente es solo a partir de la Ley Orgánica 1/88 de 24 de marzo cuando se introduce el 344 bis E y son decomisables ganancias provenientes de delitos del narcotráfico. El 301.5 que cita el Ministerio Fiscal también es introducido en Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre. Por lo tanto,
porque no es aplicable retroactivamente el decomiso ampliado y porque en todo caso no sería aplicable porque no concurren los requisitos, tampoco el Ministerio Fiscal, en congruencia con la cita de preceptos del Código Penal vigente, tampoco cita el 127.4 quater, que sería el que se habla del comiso de bienes transferidos a terceros, como en este caso los hijos del señor Llorca. Por tanto, y ya termino y confío en haber sido suficientemente breve, por ninguna de esas circunstancias de carácter procesal, civil, ni desde luego de fondo, ni desde luego de aplicación de la normativa prevista para el comiso, resulta posible decomisar, en este caso, la finca a la que nos venimos refiriendo.